Carlos Raúl, fíjate, Carlos Raúl, si los venezolanos, la gran mayoría que rechaza la intervención, marcharan juntos, si en la Asamblea Nacional o en una reunión como la Comisión de Consenso de Paz y Soberanía, se producieran pronunciamientos masivos de las universidades, todo el mundo, rechazando la intervención, y mandaran la Asamblea Nacional unas comisiones al mundo a explicar que los venezolanos rechazamos que se metan en nuestros asuntos internos, yo creo que le abriríamos camino a una negociación. Porque mientras la polarización sea la respuesta frente al tema de la agresión, o sea, que aparezcan unos venezolanos saludando, aplaudiendo la intervención, no dicen nada de esto del carguero, se quedan callados, o no dicen nada cuando en Estados Unidos los venezolanos son sometidos al escarnio público y los persiguen y el TPS y todo eso, se quedan callados. Pero el hecho de que la polarización, hasta para un tema como este de agresión a la soberanía, te impida consenso, tiene que producir una revisión de la política. Claro, pero es que mira, en primer lugar yo creo que el gobierno también ha jugado esto muy a cuadro cerrado. Es decir, si en otras circunstancias el gobierno ha debido llamar a reuniones a la iglesia, a los organismos empresariales, a todo el mundo, porque se trata, eso lo hemos hablado aquí, de la defensa de la patria, del país, no es la defensa del interés de nadie en particular, sino de todos en general. Eso por un lado. Y por otro, que yo vi que algunos movimientos han querido condicionar el apoyo a la defensa de la soberanía, cosa que también es un error parecido. Entonces el gobierno se ha encriptado, otros grupos también se han encriptado, la confrontación, es decir, este momento no ha sido utilizado para bajar la confrontación, cosa que, por cierto, yo quiero felicitarte a ti y a la gente del grupo que está trabajando contigo, que han hecho algunos movimientos que son importantes, entre otras cosas, para brindarle al mundo y al país la idea de que hay una gente que está pensando la política distinto. Cusano, Jesús González, tú, toda la gente que está agrupada en ese, no sé cómo se llama. Una Venezuela democrática. Si tú estás ahí en ese chat. Bueno, yo estoy en el chat, pero no estoy en el movimiento. Estoy dedicado a otras actividades. Bueno, es que tú, después de la campaña de Ledesma, te saliste de la política. No, bueno, me he de dedicado la a ser política militante. Me he dedicado a ser un estudioso de la política y un observador, que fue lo que en realidad siempre quise ser. Pero tú eras militante, tú fuiste secretario juvenil del MIR, claro, y después de la dirección del MAS. Pero yo recuerdo que, es decir, haciendo la revisión del pasado, que a mí lo que me gustaba era la teoría, las disquisiciones, el pensamiento, escribir libros. Yo escribí mi primer libro a los 24 años. A mí en la otra parte de la política me fastidia. Por ejemplo, el poder no tengo ningún interés en él. Entonces, por eso me salí de la política, creo que acertadamente. Pero bueno, quiero decirte que el gobierno tiene que desengatillarse y la oposición también. Y creo que ustedes están haciendo un buen trabajo. Pero además yo también, hablando de los cambios, el gobierno no sé si oirá estas cosas, pero el gobierno debe hacer un esfuerzo por redefinir el esquema económico del país. Ellos, no sé, me da la impresión de que a veces están engañados en unas cifras que no sé dónde sacan, pero no se dan cuenta que aquí hay problemas graves que ningún país tiene. Por ejemplo, un país que no tiene moneda prácticamente, que tiene que pagar en bolívares, en dólares, en libras esterlinas, en euros y con tarjeta de crédito, de débito. Eso no es normal. Eso revela un mal funcionamiento de la política monetaria del país. Pero ellos se niegan a verlo o a reconocerlo y dejan que siga pasando. Y eso, la crisis cambiaria que hay, no solamente la crisis monetaria, la crisis cambiaria, la devaluación de la moneda, más otros problemas graves como el déficit presupuestario, pueden llevarnos nuevamente a un proceso inflacionario demasiado acelerado. Ya tenemos uno muy fuerte, ya tenemos una inflación este año de 400%. Entonces eso podría ir más allá. Ahora, el gobierno tiene que sensibilizarse ante la realidad de hacer un cambio estructural de la economía. Fíjate, en estos días hubo el Consejo Nacional de la Economía
algo así se llamaba. Yo estuve viéndolo, me llamó la atención el tono, tanto del gobierno de Maduro como de los participantes. Ahí estaba todo el empresariado venezolano. El discurso de Capusolo, presidente de FECAMA, muy acertado, muy bien hecho. Porque Capusolo que se ofrece, que ofrece a los empresarios para resolver problemas que tiene el país, inclusive de servicio, plantea que el empresario tiene una profunda conciencia nacional, que tiene todas sus inversiones, no se ha ido, que está aquí y que quiere ayudar a sacar el país de la crisis. Y Maduro le respondió bien. Me pareció interesante porque no había visto algo así en términos económicos desde hace mucho. Y creo que si tú te abres, fíjate, ¿por qué el gobierno venezolano no manda una delegación a felicitar, a darle unas hallacas a Petro, que se ha portado como un hombre solidario, chicos? ¿Por qué no le haces un gesto a Petro? Oye, que se ha puesto las pilas a defenderte, a decir que Venezuela no es narcotráfico, y te abres un poquito, porque al final te vas quedando sin aliados. Y ayer Trump le dijo, bueno, como Trump es el dueño, el amo, el patrón de América Latina, por lo que veo, ayer le dijo, el próximo eres tú, le dijo a Petro, ¿no? No sé si viste, Sí. porque Petro se volvió a quejar de la incomprensible manera como los Estados Unidos están manejando los espacios internacionales como si fueran suyos. Bueno, y entonces le digo, y el próximo puede ser tú. Ahora, yo sí creo eso, creo que pero además en cuanto al tema económico, la necesidad del cambio es realmente imperativa, porque, mira, lo que tiene que hacer el gobierno venezolano es verse en el espejo de los informes del Fondo Monetario Internacional. Prácticamente todos los países exsocialistas que dejaron el socialismo, por eso que llaman el neoliberalismo, que me da mucha risa cuando digo ese término, porque es una descalificación política, ¿no? Es un término que trata de enmascarar una realidad que es el cambio brutal del modelo económico que emplearon los países socialistas después de la caída del comunismo. El comunismo se cayó porque no servía para nada, la gente estaba muriendo de hambre. Y el 98% de la gente en la Unión Soviética vivía del Estado. Bueno, hicieron un cambio y arrastraron detrás de sí a todos los países, a la gran parte de los países de la órbita socialista, y hoy son países capitalistas más dinámicos del planeta. Vamos a hablar de todas estas cosas, pero por lo pronto nos vamos al corte. Ya regresamos.